Soy Rogelio Camacho, médico de la Universidad del Rosario, especialista de la Universidad del Bosque en Medicina Física y Rehabilitación y máster en trastornos del movimiento y también en bioética. Mi objetivo hoy es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el manejo de la rehabilitación, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas. No solamente ese escenario, podemos también hablar de la rehabilitación aguda. Sin embargo, el objetivo es más escuchar, digamos, sus inquietudes. La presentación es como un mapa, una guía para que podamos conversar. No es una camisa de fuerza, pero sí tenemos que lograr algunas conclusiones claras al final de esta charla. Que el mundo de hoy nos está exigiendo que la rehabilitación tenga un propósito. Tal vez eso es lo más importante. Rehabilitación con propósito. Puede haber muchos propósitos. Yo puedo intentar atender a una persona para ganar plata, no es el propósito que perseguimos aquí. Yo puedo atender a una persona con el fin de que sea feliz. Eso puede ser bueno, sonar bien, pero a veces sabemos que la felicidad es un bien esquivo y que a veces eso que la persona ve como la felicidad tal vez sea difícil de alcanzar, sobre todo con lo que nosotros le podemos brindar y sobre todo en el escenario de una enfermedad que tal vez no se pueda curar, que tal vez no pueda alcanzar todas las metas funcionales que todas las personas que están enfermas anhelan, las que quieren, sino que a veces tenemos que atender a la realidad de su situación clínica, de su situación como persona, de su entorno social y familiar. Si uno no tiene en cuenta esas características, no le puede dar propósito a la rehabilitación. Si uno no conoce a la persona, no al paciente, a la persona. Esa persona no escogió ser paciente, es paciente porque la enfermedad lo llevó a esa situación. Es un nombre que nosotros le ponemos, pero ser paciente no es en particular nada. Es una persona que tiene una enfermedad. Y es una persona que tiene familia, es una persona que vive en un sitio con mayores o menores facilidades para poder aceptar su enfermedad, para poder ayudarlo a combatir su enfermedad, a combatir las limitaciones que pueda tener en relación con ella. Entonces, si nosotros podemos articular ese conocimiento, seguramente podremos alcanzar la satisfacción con su proceso de rehabilitación en relación a que las metas que nosotros construimos y concertamos con esa persona y con la familia se vuelvan alcanzables. Que además las personas que manejan los programas, que tienen que asegurar la sustentabilidad económica, porque esto no aparece en la nada. Para que nosotros podamos desplazarnos a esos sitios tienen que pagarnos. Los elementos que usamos para ayudarles salen de alguna parte. Los medicamentos que él toma, los exámenes que se requieren, pues cuestan. Y esa plata sale de alguna parte. Algunas personas pagan por su servicio de salud, otros son subsidiados. Los que pagan, la mayoría de las veces, lo que pagan ellos no alcanzaría ni siquiera para un mes de atención. Entonces toda la sociedad en su conjunto se reúne y da un dinero para que podamos atender las cosas en salud. Entonces tenemos una gran responsabilidad social y económica con cada paciente y con el sistema de salud. Y eso no se nos puede olvidar. Nosotros trabajamos para las personas y trabajamos para una, personalmente, pero para todo el sistema de salud. Cada vez que derrochamos el recurso en salud, le estamos quitando a alguien que no sabemos, que no tiene cara. Por eso también a veces es muy fácil que ese recurso se desperdicie. Pero en cambio, cuando vemos que a nuestro paciente, a nuestro papá, a nuestra mamá, a un hermano le falta, no le dieron los medicamentos, ahí sí se nos llena el corazón de ira porque alguien está abusando de los recursos de la salud. Entonces nosotros en esa responsabilidad tenemos que considerar todos esos temas. Yo no vengo aquí en esa figura tradicional a decir que el fisiatra les va a decir cuál es el camino de la rehabilitación. Ni cuando trabajo con los equipos con los que participo, mi intención es así porque cada uno de ustedes es especialista en un área y en esa área es seguramente la voz líder que puede decir qué es lo que tiene que hacer en su área. Y eso es lo que esperamos de ustedes y que sé que espera Forja de ustedes. Liderazgo en su área. Liderazgo para proponer programas de rehabilitación
con propósito, con metas que puedan ser dimensionables, alcanzables en todos sus aspectos, que se puedan cumplir, y también saber cómo acotar las intervenciones que hace con un paciente cuando ya no tenemos mucho más que ofrecerle, bien porque alcanzó las metas, que es el ideal, o bien porque cuando esas metas de pronto no pueden ser alcanzadas o se alcanzaron no como al paciente le hubiera gustado a veces, alcanzando su plena recuperación, sino la máxima recuperación que podíamos darle. Pero siempre, eso es un máximo de la medicina y es una máxima de la rehabilitación, pero siempre acompañando a la persona y a la familia en su proceso. Esa idea pues que tiene la gente, pues porque todos los días la doctora tenía razón, yo quedé sorprendido de la cantidad de innovaciones tecnológicas, de ideas novedosas, aproximaciones que hay a la rehabilitación hoy en día, pero estamos muy lejos de poder lograr combatir las principales discapacidades que ocurren en las enfermedades graves y crónicas. Incluso en la medida en que hemos logrado que la gente sobreviva a cosas que antes eran medio imposibles. Por ejemplo, yo trabajo en la cardioinfantil, allá todos los días hacemos trasplantes, tenemos pacientes con fallas cardíacas que uno se sorprende, fracción de eyección de 12%, aparatos de asistencia ventricular, acabamos de poner un Pascal a un paciente para llevarlo de insuficiencia mitral severa a moderada con una fracción de eyección de 30. Esas cosas no pasaban en el pasado. Hoy en día podemos mantener vivos a pacientes. Hace poquito hubo un caso que de pronto podemos ir tomando, que es muy doloroso para la nación, pero que lo hace reflexionar a uno mucho, que es el del candidato presidencial y senador Miguel Turbay. Una cosa que no vio pasar nunca es que se filtraron las imágenes de su cerebro. Entonces todos tuvimos oportunidad de ver cuál es la situación real del paciente y cómo nos decían que era un tema de rehabilitación y todo el mundo pues con una expectativa muy grande, pero la verdad es que el pronóstico desafortunadamente no era muy bueno. Si sobrevivía, que fue una cosa también que uno se sorprende, todo el esfuerzo enorme que se hizo para que sobreviviera ante esas circunstancias clínicas, pero también había un tema de que cuál iba a ser su condición funcional en el mediano y en el largo plazo. Yo considero que sí, hay cosas que solo Dios sabe, aunque también tenemos herramientas que nos permiten hacer pronósticos alrededor de los pacientes. Pero uno entiende por qué pasó eso, porque ante todo somos personas, creo que todos lo han visto. Todos conocemos a Paul Donés, que es el cantante de Jarabe de Palo, que murió de un cáncer. En ese video pues él nos contaba que ante la enfermedad había que buscar ese de no tener miedo, porque desafortunadamente el miedo es uno de los principales factores que hacen que pensemos cuando estamos enfermos. Tenemos miedo a que la enfermedad nos haga sufrir, que nos produzca limitaciones en nuestra capacidad de hacer las cosas y que nos lleve a la muerte. Pero ese miedo nos paraliza, no nos permite hacer las cosas. Por ejemplo, el miedo es el peor consejero para tomar las decisiones. La mayoría de la gente toma la decisión de, por ejemplo, la muerte digna por miedo, porque dice voy a morir de una manera, porque nos han vendido también la idea de que si uno no opta por esa estrategia, va a morir con un gran sufrimiento. También nos dicen que la enfermedad siempre necesariamente va a conllevar la pérdida de nuestra personalidad, la pérdida de nuestra dignidad, la pérdida de nuestra esencia. Y entonces a veces hace que la gente, de manera reactiva, esté sometiendo al equipo médico y de rehabilitación a una presión muy fuerte sobre las cosas que quiere lograr y cómo debe hacerlos. Nuestro primer objetivo es nosotros aprender a vivir sin miedo. No quiere decir que no seamos precavidos, que no sepamos evaluar los riesgos, pero no es miedo lo que debemos tener, sino esperanza en que podemos hacer cosas buenas, que podemos vivir dignamente incluso con una enfermedad crónica, que nosotros tenemos recursos para vivir de manera autónoma, que la familia puede ayudarnos mucho, que no dependemos de nosotros, necesariamente de todos los demás actores del sistema para poder llevar esa vida digna. Y entonces es muy importante que nosotros podamos reconocer esa flaqueza, esa necesidad del paciente de expresar su temor y reafirmarlo y entregarle herramientas para que ellos mismos autogestionen ese miedo y puedan vivir una vida mejor hasta el final de sus días. Con la decisión que tomen, yo no digo que una decisión sea buena o mala, pero lo importante es que no sea, por ejemplo, cuando uno va a hacer un consentimiento informado, lo primero que le pide a un paciente es que esté informado, pero que además se sienta libre de presiones. La principal presión es el miedo. Entonces yo quiero que eso sean como las cosas que nosotros tengamos claras a la hora de asumir el reto. Porque somos personas y cada una de esas personas, y ustedes también, porque a veces en esa presión de alcanzar los
mejores resultados en salud, se nos somete a presiones a veces indebidas. Ustedes no estás haciendo todo lo que tienes que hacer y por eso es que mi familiar no funciona. Nos están quitando toda la credibilidad en nosotros como seres humanos que estamos haciendo el mejor esfuerzo y como profesionales. También hacerle entender a la gente desde el principio cuál es el proceso, cuál es la evaluación que hemos hecho, que ha arrojado esa evaluación, qué severidad creemos que tiene el paciente, cuál es el curso clínico esperado. Yo sé que a veces esos escenarios son un poquito amplios, pero uno más o menos puede saber cuál es el escenario siguiente y ahorita se los voy a explicar con más certeza. Cuál es el desenlace que busco con mi intervención, cómo la voy a hacer y ser coherente con mi intervención. Si yo, por ejemplo, soy incoherente con mi intervención, le he dicho al paciente que tiene que tener un trabajo intensivo, que voy a ir a hacer la terapia, y cuando voy me ve que pierdo el tiempo haciendo otras cosas, no voy a decir cuáles, pero hago otras cosas y no me dedico, y la mayor parte de mi ejercicio es escribir notas que no representan realmente una intervención sobre el paciente, pues obviamente mi credibilidad va a disminuir y mi respeto como profesional y como persona va a disminuir porque voy a perder eso tan importante que tenemos con los pacientes, que es credibilidad. Y eso se multiplica porque el paciente no se queda ahí, sino que llama y así tenga razón o no tenga razón, nos pone en evidencia frente a las personas que nos contratan y eso es muy difícil y ante los aseguradores. Es decir, lo que yo quiero decir es que aquí vamos a actuar todos como personas íntegras y que cuando estamos aquí yo quiero que seamos honestos en las cosas que digamos porque en realidad tenemos muchos aciertos pero también nos equivocamos mucho y lo que pasa es que nuestro campo de batalla está lleno de personas que nos necesitan y esas equivocaciones son cada vez menos posible aceptarlas. Entonces tiene que ser un ejercicio de honestidad humana y profesional. Nunca antes habíamos tenido tanta capacidad técnica para que las personas mejoraran su salud. Eso no es en todo el mundo. En Nepal, por ejemplo, y en países de la mitad de Asia, que no tienen tantos recursos, que son pobres, muchos de los médicos son monjes budistas, monjes de otras religiones, que no tienen medicamentos. Entonces cuando un paciente tiene cáncer y tienen dolor, van a su casa y no le pueden dar ni morfina, ni oxicodona, ni hidromorfona, ni fentanil, nada. Lo acompañan y se sientan con el paciente y hacen una oración de su religión y lo acompañan. Y eso es lo que le pueden ofrecer. Y la gente se siente muy satisfecha con eso. En cambio, en nuestro medio tenemos 400.000 recursos que se los damos al paciente y muchas personas aún así se sienten insatisfechas porque hay como una idea de que todo se puede alcanzar con la medicina moderna, que si no se logra el resultado es porque no estamos tal vez haciendo el esfuerzo indicado, pero uno tiene que contarle a la gente realmente cuáles son los alcances de la medicina que nosotros tenemos. Y hay gente que, por ejemplo, desde el principio se siente derrotada, que ya piensa que no va a poder más, porque también, como les digo, tiene mucho miedo de cuáles puedan ser los desenlaces. Entonces, ante ese grupo de personas tan heterogéneas, el único recurso que tenemos es el conocimiento de la persona. Ese pluralismo en las ideas tiene que hacer que nosotros también tengamos una idea coherente de qué les vamos a ofrecer. No le podemos ofrecer a todos todo lo que quieren, ni podemos hacer todo lo que le gusta a la gente. Podemos hacer lo mejor que la ciencia y el arte de nuestra práctica nos permite hacer. No todas las cosas tienen la máxima evidencia, no todas las cosas se saben con certeza, pero hay una cierta conocimiento de cuál es el nivel de nuestra práctica y qué es lo que le podemos ofrecer a los pacientes. Eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que comunicarle a los pacientes. La siguiente, por favor. Las enfermedades tienen trayectorias muy distintas. En este caso, les presento las trayectorias de las enfermedades neurológicas, que eso es lo que nos permite a nosotros poder proyectar qué es lo que vamos a hacer. Conforme conocemos las trayectorias de una enfermedad, por ejemplo, esta que es como cuadritos, es una variedad de esclerosis múltiple, la que tiene recaídas y remisiones. Entonces el paciente va a estar en una línea de base, presenta una recaída, se desmejora funcionalmente, pero con el tratamiento mejora la capacidad de regenerar su mielina y si hacemos un buen programa de rehabilitación puede tener una recuperación funcional aceptable.
casi nunca al nivel previo que tenía cuando no estaba enfermo o en la última recaída. Va a ir disminuyendo en su función con el tiempo, pero tiene periodos como de mejoría. Eso, por ejemplo, genera también mucha expectativa, porque no sabemos qué tanto va a poder mejorar. La idea siempre va a ser volver al 100%, pero no es siempre posible. Entonces uno tiene que tener como esa medida. Si lo mide muy bien, puede saber más o menos a dónde podría llegar en la próxima. La enfermedad no pasa sin dejar huella. Entonces uno tiene que reconocer eso. En otra, por ejemplo, que podría ser, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, está en rojo. El paciente tiene un declive progresivo que puede ser modulado por los medicamentos, por intervenciones avanzadas. Le puedo poner un neuroestimulador en los ganglios basales y el paciente estar mejor sintomáticamente, pero su enfermedad no ha cambiado. La sustancia negra sigue perdiéndose, llega un punto en que ya no queda sustancia negra, ningún medicamento va a lograr estimular la producción de dopamina endógena, nos toca darles dopamina por fuera, y llega un momento en que por más que hagamos cosas, el paciente va a deteriorarse y va a fallecer en una caída, pero es mucho más lenta. Esa progresión es mucho más demorada, tanto que a veces nos dificulta saber cuándo estamos en una fase activa de restauración y cuándo se convierte en un manejo paliativo, pero hay unos criterios para eso. Esta verde sería una esclerosis lateral amiotrófica, con una caída muy severa de la función, pero que puede modificarse, por ejemplo, que no conduce a la muerte si nosotros le ofrecemos ventilación mecánica. El paciente se hubiera muerto si nosotros no hubiéramos hecho eso, pero al ofrecerle ventilación mecánica el paciente sobrevive, sin embargo no recupera su funcionalidad motora. Es posible que el aspecto cognitivo se siga deteriorando. Otros aspectos como la deglución, si no estaba afectada desde el principio, sino una variedad vulvar, también se ve afectada con el tiempo, pero puede durar mucho tiempo como en una meseta, estando funcionalmente muy reducido, hasta que por fin la enfermedad o las complicaciones derivadas de ella conducen a la muerte. Y tenemos un accidente o ataque cerebrovascular que produce una gran caída inicial de la función. Al principio, claro, de estar en la unidad cointensivo en coma, mejora, entonces se puede sentar, puede hacer transferencias, incluso algunos pueden caminar con su hemiparesia, depende de cómo haya sido el evento, qué tan severo fue, y después alcanzan una meseta, y esa meseta se mantiene con el tiempo, aunque va con una tendencia a la disminución de la función. Estos pacientes, por ejemplo, que tuvieron esta gran recuperación, que dan este salto de estar en coma a estar sentados o caminando, son unos que tienen también unas grandes expectativas. Pues si logré esto, ¿por qué no camino perfecto? ¿Por qué no recupero la función de la mano? ¿Por qué no recupero el lenguaje? Y eso, por ejemplo, nos llena de tensión a los equipos de rehabilitación, tal vez porque no sea posible. Y entonces aparecen una serie de tratamientos nos proponían mucho que las células madre, que no sé qué, y a veces uno se da cuenta, eso que yo les decía, el pluralismo y las expectativas un poquito raras. Me acuerdo mucho un paciente que tenía una afasia, era un señor que era muy emprendedor, dueño de una universidad aquí en Colombia, pues que era muy exitosa, y la gente quería que él volviera a ser el mismo de antes. Y entonces la propuesta era que por qué no buscábamos inyectarle células madre en el área del lenguaje, o en esa época incluso, ustedes saben que han especulado sobre trasplantes parciales de cerebro. Son todas cosas que son teóricas, que han hecho en ratones, pero yo me preguntaba a la gente si pensará efectivamente qué es lo que logra cuando hace eso. ¿Qué cambiaría de una persona si yo le introduzco el área del lenguaje de otra persona o unas neuronas para que se recree eso y el paciente tiene que volver a hablar? ¿Va a ser el mismo? ¿La misma persona que yo conocía? A veces pedimos cosas que pueden ser un poquito difíciles en realmente cuál va a ser. De pronto en la parte motora no sea tan grave, aunque es curioso. La manera que yo tengo de caminar no la tiene ningún otro ser humano en el mundo. Me pueden reconocer en la calle con una cámara por la manera en que camino. A ese punto de que uno puede pensar a veces que despersonalizar a una persona podría ser un buen camino para la rehabilitación, es donde los grupos tienen que modular las expectativas de las personas y hacerles entender realmente los alcances
de este tema de la neurología. Hace poquito salió un estudio muy interesante en ratones sobre las células madre en la reconexión de la corteza somatosensorial. Eso hay que tomarlo con pinzas, porque la gente siempre está leyendo esas cosas y no hace falta quien les ofrezca esas perspectivas y nos pone a nosotros en gran tensión. Esta es la misma gráfica, pero esta tiene una cosa diferente. Aquí, lo que pasa es que no se alcanza a ver bien por los colores, están las fases de la rehabilitación en sus distintas etapas con relación a las etapas de la enfermedad. Entonces al principio pues está la fase restaurativa cuando queremos lograr una mejor recuperación del paciente, está la fase que podría llamarse de mantenimiento, de cuidados, y una fase paliativa, pero eso tiene más aristas. Nosotros tenemos desafíos específicos a la hora de plantear los programas de rehabilitación, sobre todo porque tenemos pacientes muy heterogéneos. Eso no va a surgir solamente de la enfermedad. Una cosa es, por ejemplo, que yo tenga enfermedad de Parkinson, que me dé a los 50 años, relativamente temprano, a que me dé a los 70 y que junto con la enfermedad de Parkinson tenga diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, es diferente. Entonces, no es que yo haga programas de rehabilitación para la enfermedad de Parkinson. Hago para pacientes que tienen enfermedad de Parkinson sabiendo cómo es la historia natural del Parkinson, pero cómo se comporta distinto si tengo una polineuropatía diabética que me altera mucho más la marcha, que me altera mucho más la deglución, que me da fenómenos disautonómicos que también me da el Parkinson. Entonces es mucho más complejo de desarrollar eso. Entonces hay incertidumbre pronóstica, eso es un desafío específico, pero para eso son los grupos de rehabilitación, para conversar eso y poder establecer cuál va a ser el posible pronóstico de ese paciente con su enfermedad de base y sus comorbilidades. Hay barreras comunicativas, algunos pacientes tienen trastornos en la comprensión o en la expresión del lenguaje o en la articulación del habla y eso dificulta que les podamos comunicar algunas cosas y tenemos que hacerlo con su familia. Nosotros tenemos otras barreras que son discapacidades que ya son de índole educativo. Un porcentaje grande de las personas que atendemos, y que no necesariamente está relacionado con su nivel social, pero pues puede estarlo, pero es la capacidad, por ejemplo, de pensamiento crítico, de la capacidad de leer un texto de las personas que estamos atendiendo. Muchas de las personas con las que nosotros nos relacionamos como pacientes son analfabetas funcionales, puede saber leer, pero ustedes les ponen un texto complejo y no lo van a lograr interpretar. A veces el consentimiento informado, por eso el consentimiento informado debe leerse, debe explicarse, y no solo poner un texto, léalo y firme, porque unas personas no interpretan eso. Si les evaluáramos sobre qué les hemos dado a consentir, muchas personas no lo lograrían. A veces hay procedimientos que el residente no entiende, ahora vamos a decirle al familiar que lo entienda. Entonces es importante que nosotros busquemos cómo romper esas barreras comunicativas para comunicarle realmente al paciente nuestro programa. La variabilidad en la progresión de la enfermedad. No todos los pacientes, las esclerosis lateral amiotróficas hay al menos 27 a 30 variedades. No todos van a evolucionar igual. Hay pacientes que nunca llegan a requerir una ventilación mecánica antes de morirse, hay otros que lo requieren en menos de un mes, porque tienen una variedad vulvar. Son distintas, unas debutan por una pierna, otras debutan por todo el cuerpo. La enfermedad de Parkinson puede debutar con un dolor en el hombro, pues debuta realmente con problemas intestinales, después nasales, que el paciente no se da cuenta, pero pueden empezar con cosas tan simples como esa. Todo el mundo progresa distinto, tanto que al principio la gente dice, ¿de verdad tendré esa enfermedad? ¿Será que me pasa eso? Cuando uno tiene esa incertidumbre diagnóstica, hacer el programa de rehabilitación es incluso aún más complejo. Hay pacientes que todavía no tienen claro cuál es la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que tiene una miopatía como enfermedad grande, pero no sabemos qué variedad, ni cuál va a ser su desenlace, ni qué va a pasar. Entonces, eso hace que sea muy difícil saber cuáles van a ser las fluctuaciones y que a veces pasan cosas. Al paciente le pasan otros eventos. Está cursando con una cosa y un paciente con Parkinson puede hacer un ataque cerebrovascular. Un paciente diabético puede hacer un infarto silencioso y tener un deterioro en su capacidad funcional. Eso cambia completamente y nosotros no podemos predecir siempre esas cosas. Y hay una amenaza a la personalidad, es decir, muchos de estos pacientes van a tener dificultad para tomar sus propias decisiones en un plazo mediano, breve o largo, pero su personalidad va a cambiar.
Y por ejemplo, a veces es muy difícil decirles que tienen una enfermedad muy grave, que esto va a pasar y que de pronto tienen que tomar decisiones anticipadas sobre cómo van a actuar frente a lo que quieren de la rehabilitación. Por eso vamos a empezar pues con lo que todos conocemos, que es la definición del proceso de rehabilitación. Este es un proceso integral, es decir, que abarca todas las dimensiones del ser humano, ayuda a las personas a recuperar, a mejorar o mantener sus capacidades físicas o funcionales. Pero ese, digamos, no es una buena definición de rehabilitación, porque no siempre lo que buscamos es recuperar o mantener las funciones. Vamos a ver que hay otros tipos de rehabilitación. Por ejemplo, en los niños no hablamos de rehabilitación porque no han alcanzado pues algunos hitos funcionales, sino que tienen... Eso soy yo mismo hablando. Ah, creyeron que era un fantasma y dijeron, no, ahora sí, está en todas partes. Entonces, el tema es que la rehabilitación no es una sola, ni es una sola que se pueda dividir. Tiene un aspecto que es restaurativo, alcanzar las funciones perdidas. Eso se puede en algunos escenarios, por ejemplo en la rehabilitación deportiva, casi siempre eso es lo que queremos. En la rehabilitación ortopédica queremos que el paciente recupere sus funciones plenamente. Eso es muy factible. En la rehabilitación cardíaca, en los pacientes de bajo riesgo, volver a la recuperación funcional completa. Incluso podemos llevar a algunos pacientes a que estén mejor que como estaban antes, porque por fin hacen ejercicio, porque por fin comen bien y superan las expectativas. Maravilloso. Hay pacientes que lo pueden alcanzar. En las enfermedades neurodegenerativas es poco probable que eso pase. Su nombre lo indica. Están perdiendo neuronas, están perdiendo conexiones cerebrales, están perdiendo funciones y se están sumando complicaciones ortopédicas. Entonces eso no va a ser posible. Y necesitamos entonces para cada uno de ellos prevenir esas discapacidades, hacer rehabilitación preventiva. Para eso usamos muchas cosas: ejercicio, recomendaciones, dispositivos, ortesis, maneras de mover a los pacientes con mayor seguridad, y hacemos educación y apoyo a pacientes y cuidadores. Pero no es una educación tal vez como la que estamos acostumbrados, por ejemplo como esto. Yo aquí les estoy contando cosas, pero esto no va a formar competencias específicas. El desarrollo de competencias específicas va a depender de ustedes y que este mensaje lo traduzcan en mecanismos efectivos en su práctica. Y ahorita veremos opciones para hacer eso. Pero si nosotros no logramos transmitirle a los pacientes competencias, olvídense que les hemos hecho educación. Si los pacientes desde el día 1 no están con nosotros aprendiendo a reproducir parte de lo que ustedes hacen, yo les pido a que ustedes le enseñen a los pacientes, por ejemplo en fonoaudiología, cómo hacer maniobras miofuncionales avanzadas, ¿no? Son las técnicas compensatorias de la alimentación, tal vez lo que es más fácil para aprender para el paciente. Algunas maneras de estimular los músculos faríngeos desde el cuello, cosas sencillas que los pacientes realmente puedan hacer y que les sirvan para su vida cotidiana. En rehabilitación lo mismo. Yo en física, yo espero que no que le enseñen todas las maniobras de facilitación proprioceptiva, no necesito que los vuelvan expertos en boita en un fin de semana, pero que sí les enseñen cosas que ellos puedan aplicar normalmente y que eso se documente para que nosotros logremos llevar un camino, igual que a nosotros nos formaron en la universidad, nosotros convertirnos en una universidad para los cuidadores, porque no siempre vamos a estar todos los días ahí. Necesitamos que ellos se empoderen y tomen las riendas del manejo del paciente. Estos tipos de rehabilitación, la restaurativa, la preventiva, la sustitutiva y la paliativa, se deben combinar siempre en los procesos de rehabilitación, no son aisladas. Esto no lo tengo que repetir, pero yo sí quiero, ojalá esta fuera la escena. Eso es chistoso porque todos están muy sonrientes en las imágenes. Eso no pasó nada, me estoy muriendo, bueno, vamos adelante. Eso está bien, porque realmente todos hemos visto el famoso PACHAMS y eso. Yo, por ejemplo, trato de convertirlo eso en mi práctica, no siempre me sale bien, porque no toda la gente es igual, ¿no? Entonces no toda la gente acepta una broma, mis bromas a veces no son buenas, entonces yo lo que intento es llegar un poquito con alegría y no tan... No quiere decir eso que no le pueda contar al paciente qué es lo que tiene,
pero no puede uno llegar siempre a la casa de una persona que está enferma y que va a vivir enferma los próximos 2 o 3 o 4 o 5 años. ¿No? Hay que tratar de transmitir una cierta, digamos, positividad. Positividad no quiere decir un optimismo infundado, ni tampoco un negativismo, que la gente confunde cuando uno le dice el pronóstico. Tengo un ejemplo que a mí me ha marcado mucho toda mi vida, porque al principio, cuando empecé a trabajar con pacientes crónicos, me equivoqué mucho. Cuando yo veo las charlas ahora de qué no se le debe decir al paciente, yo decía todo lo que no se debía decir. Todo. Pero es normal. Digamos, nunca lo hice con mala intención. Y eso ha sido una construcción no solo mía, sino también de esas personas. Los que llegaron a construir eso que no, es porque también lo dijeron en algún momento y aprendieron que no se debía decir. Incluso muchas de esas cosas mañana no se podrán decir. Eso sigue en completa transformación. Yo he visto cómo esa comunicación de malas noticias se ha transformado mucho. Entonces, por ejemplo, a este paciente, que era muy joven, tenía un diagnóstico muy temprano de esclerosis lateral amiotrófica, aunque al principio le habían dicho que era otra enfermedad. Entonces ya salió otro examen que corroboraba el diagnóstico y había un concepto mucho más firme. Entonces yo le dije, mira, tienes esta enfermedad. Y me dijo, bueno, ya estaba con ventilación mecánica con traqueostomía. ¿Y qué va a pasar conmigo? Entonces yo le expliqué la historia natural de la enfermedad. Entonces, que los pacientes que tenían mucho compromiso de los músculos ventilatorios, pues iban a morir en los primeros 2 años. Sin intervención, él ya estaba ventilado. Pero él entendió que yo le estaba diciendo que él se iba a morir ya, que se iba a morir porque ya llevaba 6 meses de enfermo, entonces que en el próximo año se iba a medio morir. Entonces él más o menos cogió ese día y lo marcó en su calendario. Y cuando se cumplió el año y medio, o sea, cumplieron los 2 años, me dijo, vea, no me he muerto. No, pues, a ver, yo no tenía la expectativa de que usted se muriera. Eso es lo que pasa si no estuviera ventilado, pues sí se habría muerto. Pero no me he muerto, no sé. ¿Y qué? ¿Me iba a poner a convencerlo de que sí, a ver que sí se muere? Pues no era ese el objetivo. Pero sí hubo de mi parte una manera poco asertiva de comunicarle cómo era su enfermedad y qué iba a pasar con él. Y tal vez escogí mal el momento, tal vez escogí mal las palabras. Y como él no tenía muchas opciones de fisiatra, yo era el único. No tenía opciones, le tocaba a mí recibirme cada mes o 3 meses máximo en su casa. Y sufría un poquito cuando me veía y me pedía las cosas que necesitaba, pero siempre había en él un poquito y además él quería que la enfermedad no fuera y demostrarme a mí que sí se podían muchas cosas. Entonces era más bien como un combate, que más como un proceso en que los dos pudiéramos lograr. Con el tiempo las cosas se suavizaron, entendimos mejor cómo comunicarnos, pero desde el principio es mejor tratar de entender bien y ser prudentes en la manera como expresamos, sin faltar a la verdad, porque uno tampoco puede decirle mentiras. No pasó. ¿Estás ventilado? No sé por qué, eso debe ser una gripa. No puede ser eso tampoco el camino, ¿sí? Pero entonces las cosas hay que decirlas de una manera diferente. Por ejemplo, me acuerdo mucho cuando trabajaba en La Sabana, que tenía la bendición de contar, cuando dábamos los pronósticos y planteábamos el programa con una psicóloga para que hiciera el soporte emocional, cuando uno leía el pronóstico y que no satisfacía las expectativas que tenía la familia, porque eso se los derrumbaba y había que recogerlos y rescatarlos de ese derrumbe emocional inicial para que pudieran empezar con entusiasmo su programa de rehabilitación. Entonces eso sí puede ser, y por eso tiene que ser integrado, porque tampoco sirve mucho. Por ejemplo, antier me llegó una paciente que la ve una colega que es muy competente, una terapeuta física que es muy competente, pero la neuropediatra le dijo, no le están haciendo todo lo que necesita, yo veo que está muy atrasado en los logros. Entonces le dijo, vayan al doctor Rogelio, que él sí sabe. Y llega un niño que está muy comprometido, y la familia, que doctor, que usted sí lo va a poner a caminar. Muy difícil, muy difícil. Si nosotros no manejamos un lenguaje todos coherente, y si por ejemplo, antes de comunicar nuestros pronósticos y nuestros planes de acción no los hemos concertado entre nosotros, nos vamos a equivocar.
Tiene que haber un lenguaje común. El fisiatra puede tener una idea, pero es necesario que cada uno de ustedes le comente cuál es su expectativa, que el neurólogo lo comente, que el médico general que va a ver ese paciente y todos sepan qué espera el paciente y qué le podemos ofrecer para cuando confeccionemos el programa de rehabilitación. Si no lo hemos construido entre todos, en algún momento se va a romper esa cadena de confianza porque alguien va a decir algo que no va de acuerdo al programa que hemos construido. Lo ideal es que ese programa además se traduzca en un documento que el paciente conozca y sepa sus alcances. Porque hoy le decimos una cosa al paciente y al otro día, ¿qué te contamos ayer? No, que todo perfecto, que yo voy a salir caminando pasado mañana. No fue eso. Por eso tiene que haber como una especie de documento que nos ayude. Firmar el consentimiento informado incluso para los programas de rehabilitación debería ser una herramienta útil, pero cuando uno construye el programa de comunicación de rehabilitación entre todos. Todos sabemos quiénes son todo este grupo y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a construir un equipo, como lo llaman ahora, ya ni siquiera es interdisciplinario, es transdisciplinario, en donde se funden algunas competencias de cada uno de ustedes, porque estamos entrelazados. Yo soy médico, muchas de mis competencias se funden con los de medicina general y con las de neurología. A veces hay conflictos, tenemos diferentes maneras de ver el paciente, pero tenemos que conciliarlas antes de transmitir nuestro mensaje. De eso consiste el equipo, poder tener un mensaje único, unas acciones deliberadas que surgen de ese plan único, porque si no, no es un equipo. Si no, somos mucha gente trabajando en un mismo paciente, pero no un equipo integrado. ¿Cómo vamos a planificar anticipadamente esa atención? ¿Cómo optimizar la atención en esos años crónicos de enfermedad? Vamos a hablar sobre todos los pacientes crónicos, que son tal vez los complejos. En un paciente agudo, pues uno sabe más o menos las metas. Se fracturó la cadera, digamos que tiene orden, por ejemplo, de que puede sentarse, de que puede empezar apoyo en tanto tiempo, de entrenar la marcha o no, o de que va a usar una silla de ruedas. Bueno, esos son unos objetivos bien acotados. Entonces un paciente de esos pues sabe que lo va a sacar entre 6 y 8 semanas, va a lograr esos objetivos de rehabilitación máximo en 3 meses. Pero un paciente que tiene una enfermedad crónica, eso va a ser más complejo. Cada tiempo va a tener que estar mirando, porque van a ser años de atención, cómo lo va a reevaluar. Eso es un ciclo. Entonces, uno, no ignorar a los cuidadores informales. Los cuidadores no se empiezan a formar cuando ya no tenemos nada que hacer. Cuando vamos a decir, vamos a disminuir la intensidad, vamos a bajar porque ya el paciente no se está beneficiando de las intervenciones de rehabilitación. No, desde el día 1. Cuando el paciente puede participar, es cuando empezamos a formar las competencias de los cuidadores informales. Ellos son actores principales del programa. Evaluar periódicamente las experiencias y las necesidades derivadas de la atención. Nosotros casi nunca miramos esa parte, miramos los desenlaces, pero no cómo se está sintiendo el paciente, ni cómo está experimentando su rehabilitación, y sobre todo, cómo está participando. Una de las cosas bonitas que tenía también el programa en la Universidad de La Sabana es que mirábamos cómo el cuidador estaba haciendo las cosas, si venía, si hacían, por ejemplo, si el fin de semana, cuando no estaba en el proceso, en el programa, en la clínica, estaban haciendo las cosas que se les habían pedido. Porque uno veía que se iban de fin de semana y el paciente echaba para atrás lo que se había construido en toda una semana de trabajo. Porque decían que no, que ese día se acostaban, no hacían, no cumplían las recomendaciones de fonoaudiología, comían cualquier cosa, entonces el paciente se complicaba y se aspiraba. Tiene que haber continuidad y coherencia de los familiares con la atención que les estamos brindando. Y eso tiene que estar siendo medido continuamente. La adherencia de las familias a los procesos, a los programas y a las recomendaciones que le estamos haciendo. Y por eso tenemos que incluir siempre a los cuidadores informales. Entonces siempre tenemos que hacer una conversación sobre la posible presencia de un deterioro cognitivo para que el paciente pueda anticipar sus decisiones, hablar de los aspectos específicos de la enfermedad. Uno sí debería sentarse con ellos y hacer un cuadrito de cuál es la trayectoria esperada de la enfermedad, explicándole que no es necesariamente su trayectoria, pero de todos modos que esa es la enfermedad. La gente tiene que conocer su enfermedad. A mí me sorprende que incluso en enfermedades que son de alto impacto, la gente no sabe cómo es, ni cómo empiezan, a veces no saben bien por qué se causa, a veces les explicaron. Por ejemplo, el caso típico es lesión medular. Es una recomendación con alto grado de evidencia, además por unos temas legales, que el día 1
Llega el paciente con una lesión medular, ustedes les hacen el ASIA, el examen estándar neurológico. Clasifican si la lesión es completa, incompleta, lo que sea, A, B, C, D, E, cuál es el puntaje motor, cuál es el puntaje sensitivo, y le tienen que decir al paciente, mira, tienes una lesión A, eres un joven de 25 años, no vas a volver a caminar, no vas a volver a sentir de aquí para abajo, no vas a volver a tener control de los esfínteres. El primer día, ese día, el paciente va a odiar a ese neurocirujano, a ese neurólogo que le va a odiar para siempre. Nunca esperó, no sé qué. Lo que pasa es que el ASIA, a diferencia de otras escalas, da una certeza para los grados A y B del 99.9%. Cuando hay un examen estándar de ese grado y uno ve la médula por aquí una parte y por aquí la otra, sabe que eso no se va a recuperar. Y no le puede decir al paciente, porque si el paciente entonces no se recupera, va a decir que fue porque no lo operaron a tiempo, porque no le pusieron corticoides, porque no lo inmovilizaron bien con el cuello, porque esa tarde se corrió y la cabeza le quedó para un lado. Entonces, desafortunadamente, tiene que saber desde el primer día, porque además probablemente si tiene una lesión ortopédica grave lo tengan que fijar, va a pasar a cirugía. Entonces, ese día no se acuerda que no podía moverse, que no podía hacer nada, entonces que fue producto de la cirugía. Entonces, desafortunadamente toca decirle el pronóstico muy pronto y de manera muy clara para que lo sepa desde el principio y su familia también. Eso es muy duro y la gente queda con una cicatriz en su conciencia, ¿sí?, de lo que le pasó ese día. Y de todos modos, a pesar de eso, cada visita que van a donde el fisiatra, donde la fisioterapeuta, donde la fonoaudióloga, dicen, ¿será que yo no voy a volver a caminar, a tal? Eso no se le... porque siempre habrá una esperanza y siempre están pendientes los nuevos avances en rehabilitación y todas esas cosas. Pero hay que conversar esos aspectos específicos de la enfermedad y por qué se dio ese pronóstico. Y no centrarse en lo que no se puede, sino en lo que sí se puede. Hay que estar monitoreando los síntomas que desencadenan problemas adicionales, que eso es muy importante porque en el equipo de rehabilitación ustedes son fundamentales porque no solo están haciendo su labor de mejorar la función o la calidad de vida, sino detectando síntomas que tienen que reportarle a los médicos para que se pueda actuar. Porque si el paciente tiene, por ejemplo, problemas en evacuar la vejiga, eso le aumenta la espasticidad, le aumenta el riesgo de una infección urinaria. Si ustedes lo detectan, el paciente está más espástico. ¿Por qué será? Le tocan un globo vesical. Doctor, mire, el paciente tal está teniendo aumento de la espasticidad, puede ser por un globo vesical o está haciendo una infección urinaria o tiene como deterioro de su estado general, tiene taquicardia, está con diaforesis, para que ellos puedan actuar por si está haciendo una crisis disautonómica, una infección urinaria. Tenemos que estar mirando esos síntomas que desencadenan empeoramiento funcional. Y todo eso tiene que pasar, estas comunicaciones, cuando el cuidador y el paciente están listos. Pero no podemos esperar para siempre, toca alistarlos, toca ir, digamos, como contándoles poco a poco cómo vamos viendo la enfermedad. Una manera fácil de contar cómo es la enfermedad es contándole cómo están ellos, describiéndoles cuál es su situación funcional. Mira, no puedes hacer esto, mira, no puedes hacer aquello, mira, tienes retracciones en tal cosa, para que la gente se vaya enterando y al oírlo, porque ellos se dan cuenta, pero al oírlo cambia su percepción de cómo están, es bien distinto. El proceso de rehabilitación es cíclico y consta de varias etapas. Nosotros sabemos que tenemos que evaluar al paciente, intervenirlo, digamos, medir cómo están funcionando nuestras intervenciones y de nuevo volver a evaluarlo para replantear nuestras intervenciones. Y tenemos que secuenciar las actividades, tenemos que proponer una secuencia específica para las actividades que nosotros realizamos, que estén acorde a las exigencias en patología y en la situación funcional del paciente. Muchas veces nosotros tenemos dificultad para eso, sabemos que tenemos que enfatizar en las habilidades que existen, no insistir tanto, pero el problema es que los pacientes quieren recuperar las que no tienen y no enfatizar en las que sí tienen, pero eso es lo que debemos evitar y eso tenemos que contárselo al paciente claramente, porque a través de la sustitución podemos lograr, actividades que queremos. Hay un sistema para poder hacer esas metas que es la estrategia SMART. ¿Sí la conocen? Bueno, es un acrónimo en inglés que es muy importante para que ustedes definan las metas. Se trata de conseguir objetivos que son específicos, en inglés específico. Eso puede partir de la clasificación de la CIF. ¿Conocen la clasificación de la CIF? ¿Quiénes hacen la clasificación de la CIF? Es aparentemente muy difícil, ¿no? Porque es muy completa. Tiene, por ejemplo, las deficiencias, tiene las limitaciones, sí,
Entonces, el objetivo no necesariamente es implementar la CIF se va a volver obligatoria, ¿sí? Porque viene la CIE 10 y pasamos a la CIF. Entonces, bueno, no nos preocupemos tanto porque la CIF se va a volver obligatoria, pero al poder mirar eso, cuál es la enfermedad, cuáles son sus deficiencias, también evaluar elementos externos, cuáles son las limitaciones en la participación en las actividades, cómo es el entorno de la casa, cómo es el entorno del ambiente, cómo mejorar eso, porque ahora con ese tema de las competencias y las discapacidades se supone que no hay discapacidad sino barreras para que uno no pueda hacer las cosas. Entonces que nosotros tenemos que cambiar esas barreras. Nosotros en los pacientes supercrónicos y con compromisos muy severos sabemos que eso no es tan cierto, por más que uno quiera, hay cosas que no puede lograr, pero digamos que si entre más disminuyamos esas barreras va a ser mejor. Entonces vamos a ver cómo es la estrategia SMART, cómo vamos a definir las actividades objetivas, cuál es el apoyo necesario, cómo vamos a medir el desempeño. Entonces, específico, medible, alcanzable, relevante, porque todo lo demás puede ser muy bonito, tener el objetivo que sea alcanzable, pero si no es una cosa que le sirve al paciente. Por ejemplo, vas a aprender a silbar. Pues sí, bueno, pero ¿qué le servirá al paciente? De pronto para avisar que tiene algún problema, alguna cosa. Pero tal vez no sea la meta más relevante en ese momento. Que tenga tiempo. Y el tiempo, por ejemplo, va a ser el que ustedes definan cada cuánto van a reevaluar a un paciente. Por ejemplo, un paciente con esclerosis lateral amiotrófica sería prudente reevaluarlo al menos cada 3 meses. Un paciente con Parkinson cada 3 meses. Un paciente en fase aguda de un evento cerebrovascular tal vez cada mes, ¿cierto? En una lesión medular aguda tal vez cada mes, en una circunstancia, en una cirugía ortopédica tal vez cada mes. Ustedes como equipo establecen los tiempos que para cada paciente son necesarios para reevaluar los comités. No tiene que ser obligatoriamente por reloj que todos los pacientes hay que evaluarlos mensual, porque eso se vuelve imposible, sobre todo con el volumen de pacientes que tienen ustedes. Por ejemplo, un paciente que tiene una demencia GDS7 muy avanzada, que tiene ya paratonía muy severa, que está en una fase de mantenimiento, pues no tendré que reevaluarlo cada 3 meses necesariamente. Podría hacer una evaluación en el comité médico, cómo están sus medicamentos y eso, pero desde el punto de vista de la rehabilitación tal vez no sea indispensable evaluarlo con tanta periodicidad. Si se acuerdan, esto va a ser muy importante, esta sí es pregunta de evaluación, ¿no? Lo de los SMART, porque claro, porque esa manera de fijar los objetivos es fundamental. Cuando digo medible, no me gusta esa medición que yo mismo puse ahí, porque es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, quiero aumentar la movilidad del codo, para una evaluación ortopédica puede ser, pero para un paciente que tiene paratonía de las 4 extremidades, tiene cada una de las articulaciones con alteraciones en su rango de movimiento, pues seguramente no me voy a poner a medir toda esa ergonometría, puedo hacerlo un poquito más general. Voy a mantener la movilidad de las articulaciones en un grado de alteración de la movilidad leve o moderado, o voy a mejorarlo un poquito, o no simplemente no puedo mejorarlo. A veces simplemente voy a intentar darle un mejor posicionamiento. No todas son tan medibles como queremos, pero el objetivo sí es buscar cómo medir, y ahorita yo les voy a proponer una forma de hacer eso. Entonces es muy importante que nosotros podamos formularlo de manera objetiva, usar herramientas de seguimiento. Todas las enfermedades tienen escalas. Por ejemplo, yo hablo mucho de Parkinson porque pues como mi maestría es en trastornos del movimiento, pero las escalas de Parkinson son imposibles. Se usan más en escenarios de investigación. Por ejemplo, las escalas de esclerosis lateral amiotrófica, pues también muy interesantes, muy relevantes. Si uno tiene muchos pacientes con esta enfermedad, debería considerar usarlas, pero hay unas herramientas más genéricas. Por ejemplo, para salir del hospital, si uno quiere mandar un programa domiciliario, es curioso, le piden el Bartel, y el Bartel es muy básico, y además los rangos son muy grandes, no sirve mucho para medir. Por ejemplo, el Karnofsky, el eco para mirar las patologías con cáncer, pues son muy chéveres, pero también son rangos muy grandes y sobre cosas muy chiquitas. Y además es curioso, a ustedes no les llama la atención que la mayoría de las escalas funcionales, por ejemplo, ni siquiera involucran la ventilación y la parte respiratoria del paciente, como si eso, o sea, que más básico que uno poder respirar bien, no tener disnea, no necesitar medidas de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Eso, por ejemplo, es una cosa que les falta. Me gusta el FIM no es perfecto, pero como tiene, digamos, sus rangos
y va de uno en uno. Esa es una manera muy fácil de poder hacer eso, de los objetivos específicos y medibles. Yo puedo coger las herramientas del FIM y decir, el objetivo es muy fácil, estoy en FIM 1, pues quiero pasar a FIM, pues lo más fácil es 2. Claro, si el paciente está muy bien, puedo decir pasar a FIM 5, pero pues en general no suele uno pasar tan rápido. Y más bien quedo como un príncipe si digo, voy a pasar de 1 a 2 y pasé a 4. Digo, bueno, para que vean. Entonces el objetivo es que, sin importar cuál, pero que escojan una escala genérica de rehabilitación que involucre muchos dominios funcionales. Ustedes saben que el FIM tiene 18 dominios funcionales que tienen comunicación, parte cognitiva, esfínteres, parte comunicativa, alimentación, transferencias, movilidad. Entonces le da a uno un rango muy grande y además tiene una cosa muy chévere, que uno la puede graficar y la grafica con un gráfico de esos que hace Excel. Y que, claro, el FIM lo venden como herramienta, pero uno también lo puede usar sin ser ilegal en una tabla de Excel. No, es que el problema es que muchas de estas escalas tienen derechos de autor. Entonces uno no las puede usar y tienen, por ejemplo, herramientas. Por ejemplo, para los niños con parálisis cerebral usamos el GSMF 66 y el 88, pero esas tienen derechos de autor y usar esos softwares tiene un costo. Entonces uno le toca comprar el software, por lo menos si va a hacer investigación o en otras circunstancias los puede hacer sin eso, pero pues no tienen las herramientas de calificación fácil. En cambio el FIM lo puede hacer como un diagrama de araña. Entonces, por ejemplo, aquí pone alimentación, aquí pone transferencias, movilidad. Eso va 1, 2, cada uno tiene los mismos 7 ítems. Entonces uno dice, el paciente está aquí en esto, está por aquí en esto, está por aquí en este otro dominio. Y pues obviamente mi objetivo es tratar de pasar al siguiente nivel. O no, si el paciente está en una fase en que no va a obtener recuperación, lo que por lo menos quiero es que no baje de ahí. O no, si es una enfermedad degenerativa es posible que baje de ahí y yo puedo mostrarlo. Lo pueden hacer en un gráfico aún más sencillo, por ejemplo en cada área, dependiendo de los objetivos que para mí son relevantes. Por ejemplo, si el paciente, ustedes conocen la escala IMS que se usa en España para los pacientes de unidad de cuidado intensivo, que es sobre movilidad, y es que es obvia, ¿no? Eso va en 10 niveles. Entonces está el paciente que está en cama, entonces que pueda hacer los rolados en la cama, que pueda pasar a sedente, que sedente pueda empezar bipedespación, que pueda hacer transferencias de peso, que pueda dar un pasito, que pueda empezar a caminar con caminador, que pueda empezar a caminar con bastón. Bueno, entonces lo grafica, ni siquiera tengo que pensar en nada. Por ejemplo, sería muy importante, yo hablaba con la doctora Ortegón, de que sería chévere tener herramientas gráficas para poder hacer este seguimiento. Lo puedo hacer también con, digamos, con una tabla de Excel, porque una de las cosas más importantes de todo eso va a ser poder llevar un registro. Los registros que ustedes hacen, perdón, se los voy a decir sin tapujos, los registros que ustedes hacen en cada una de las áreas son malos. No les sirven a ustedes, no les sirven al grupo que evalúa cuando están haciendo las evaluaciones de trabajo, no le sirven al paciente, no le sirven al sistema de salud, no le sirven a nadie. Y ha sido tradicional, nos han enseñado a hacer unos informes muy narrativos, ¿no? Llego al paciente, me lavo, menos mal que, yo no sé si todavía están poniendo, pero hay gente que todavía pone, me pongo los elementos de protección de no sé qué, y me visto como un marciano, y veo al paciente, lo muevo, el paciente sonríe, yo sonrío, me voy para mi casa y completo la evaluación. Eso no es lo que uno necesita de esto. Y si bien es cierto que hay que tener mucho cuidado con el copy-paste y todas esas cosas, porque además ese mismo informe lo copian y lo pegan el día siguiente y el día siguiente y el día siguiente, porque hay mucho trabajo, porque hay muy poco tiempo, la verdad es que uno sí debería, a partir de esta estrategia SMART, decir, los objetivos de este paciente, que además los pueden tener en una tabla, objetivos, los de movilidad son estos, los de transferencia son estos, los de movilidad articular son estos, tal. Vamos a pasar de leve a moderado, tal a tal. Son incluso frases que son medio prediseñadas, pero como están basadas en una clinimetría general,
¿sí? Por ejemplo, yo en vez de poner tiene 70 grados, tiene retracciones leves entre 100 y 75%, moderadas entre 75 y 50, severas por más allá de 50% de pérdida de la movilidad articular. Entonces yo pongo mi evaluación, retracciones, tono está severamente elevado, pues hay que tener una convención. En el Ashworth será 1 más 2, si es moderado 3, si es severo es 4, ya lo sé. Si tengo, por ejemplo, trastornos de la deglución y uso la FOIS, la escala esa de Food Oral Intake, no sé qué, o la escala que yo use, está en grado tal y lo voy a llevar a grado tal. Entonces, para cuando el médico general esté leyendo en qué escala, paciente con disfagia FOIS 2, ya sé cuál es. Estamos trabajando para llegar a FOIS 3 en un plazo de un mes. Al mes tengo que decir, estaba en FOIS 2, siguió en FOIS 2, no se alcanzó el objetivo. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mucha debilidad faríngea, porque no tiene buen control, entonces necesito que fisioterapia me ayude a mejorar el control postural, porque el paciente tuvo una neumonía y pues no pudimos trabajar, porque el paciente no se adhiere a las normas. Pero es mucho más fácil eso que poner todo lo que ustedes ponen. Yo les pido es que cada área, en sus aspectos relevantes, escoja una escala funcional que sea fácil de usar, porque, como les digo, yo no escogería para los de Parkinson la UPCD, no, ni amarrado, no me serviría. Ni para los de ELA escogería las escalas específicas de ELA. Como les digo, solamente si tienen muchos y solamente si van a hacer algo en particular con esa información. Sería muy bueno, pero tendría casi que tener un equipo solo para evaluación de pacientes. Eso ya es otra cosa. El FIM es algo que se puede aplicar transversalmente a muchas patologías y tiene más poder de discriminación, porque si es muy poquito, porque siempre es bueno, moderado, severo, pues a veces no, tendría que tener muy buenas definiciones. Y además porque no sería tan fácil pasar de severo a moderado. Cuando son tan grandes, los cambios casi no se ven. Y acuérdense que nosotros en rehabilitación tenemos una cosa que es el cambio mínimamente significativo. Casi todas las escalas traen cuál es el cambio mínimamente significativo para saber si estamos logrando mejorías o no. Si el paciente durante un tiempo no está alcanzando cambios mínimamente significativos, ¿qué se constituye ahí? Una meseta. El paciente no está mejorando. ¿Qué quiere decir ello? Ahí hay dos opciones. Uno, la enfermedad está empeorando o no me está dejando avanzar. Mis intervenciones no son eficaces, tengo que replantearlas. O por mucho que yo haga, el paciente no va a mejorar. ¿Y qué debo hacer si yo, a pesar de mis intervenciones, no logro que el paciente mejore? Reevaluar las metas, incluso todo el propósito del programa. Porque, como le digo, nosotros estamos usando un recurso y nosotros hemos todo este tiempo hecho que el cuidador asuma un rol en eso. Llegará un momento en que tenemos que decirle, mira, las intervenciones en este momento, pero si yo lo voy graficando por todo el tiempo, si yo tengo en la casa del paciente y le puedo mostrar cómo ha sido su evaluación en cada una de esas áreas en un diagrama que se puede hacer. Uno lo puede hacer en varias, puede ser el de araña como les mostré, o puede ser en una tabla en donde uno pone cada uno de los, un gráfico de barras, ¿no? En esto va en movilidad, en esto va en disfagia, en esto va en actividades básicas cotidianas, en esto va en alcances, lo que sea. A cada uno trato de unificarlo a que sea todos bajo una misma métrica, ¿no? O sea, puede ser en porcentaje, o puede ser como en el FIM que va de 1 a 7, pero tiene que ser más o menos lo mismo para que las barras signifiquen algo. Y se lo muestro al paciente y le digo, mira, nosotros hemos hecho todo esto, te hemos hecho terapia 3 veces por semana, durante 3 o 4 meses, y en vez de mejorar, estás empeorando, pues entonces quiere decir eso que hay que cambiar. Y ahí el paciente pues puede tener muchas observaciones, pero si nosotros hemos sabido comunicar eso a lo largo del tiempo, seguramente tendremos menos, no ninguna, porque la gente no quiere nunca
Nosotros tenemos un tema en el sistema de salud, que es la ley estatutaria que nos da la salud como un derecho. Entonces todo el mundo piensa que cuando nosotros estamos reduciendo el número de terapias le estamos quitando un derecho. No, no le estamos quitando un derecho. Le estamos ajustando unas intervenciones necesarias y estamos retirando unas intervenciones que son inútiles, fútiles. Y eso es completamente razonable. Ahora bien, la identificación de esos cuidadores es muy importante. Uno de los problemas principales que yo tenía es que no sé cómo, cuando fueron a aceptar al paciente en el centro hospitalario, dicen, bueno, ¿y quién va a ser el cuidador principal y un cuidador secundario? Entonces es un señor de 80 años que tiene una enfermedad y dice, yo me hago responsable. Está bien, él tiene un papel como cuidador, pero ya no será seguramente en aspectos físicos, no los puede hacer. En eso, por ejemplo, no tendría que ser si de verdad ese paciente tiene las competencias y las capacidades iniciales, pues las competencias las formaremos, pero ¿puede realmente esta persona? ¿Cuál es el secundario? Porque esa es la otra, que es un poco triste en nuestro sistema. Aparecen 5 hijos que dicen, sí, listo, estamos listos para asumir todo. Que después desaparecen y ahí sí después no tienen nunca tiempo. Y es verdad, yo no digo que no sea cierto, pero por eso deben establecerse unos compromisos mucho más serios a la hora del ingreso de los pacientes a estos programas. O sea, si uno no establece esos compromisos serios, si no tiene identificado el grupo de cuidadores capaces y competentes, pues probablemente nunca va a poder hacer esa delegación del cuidado en ellos. Entonces, mis recomendaciones específicas para esto son: 1. Nosotros desde el principio tenemos que plantear cuál es el propósito de nuestro programa de rehabilitación. Tiene intenciones restaurativas, mantenimiento, paliativas, preventivas secundarias, sustitutivas. Seguramente en cada una de esas áreas podemos encontrar alguna cosa que podemos hacer, pues lo definimos claramente. Segundo, tenemos una clara manera de medir los objetivos que nos planteamos y sabemos qué intervenciones conducen a esos objetivos. Y así se los planteamos a la familia, que les quedan visibles para la familia. 3, medimos eso, pero esa medición no es para solamente nuestros comités. Al terminar cada comité, yo tengo que llegar con mi gráfica, puede ser esta del fin, puede ser esta otra que les propongo con una gráfica de barras según las escalas que yo escogí, y le digo, mira, tu paciente está así, y ha estado así los últimos 3 comités, o 2, o los que sean. Ha mejorado en esto, se ha mantenido en esto, ha empeorado en esto, o sea, lo que sea. Si ha alcanzado una meseta terapéutica buena, porque alcancé mis metas, y ya el paciente puede ser independiente o semi-independiente con la ayuda del cuidador, lo entrego. Si el paciente no puede mejorar más, está en una meseta funcional de dependencia en todas las áreas, lo acompaño, pero lo entrego. O sea, cambia un poco. Ahora son actividades de cuidado básico que tienen que hacer entre todo el grupo de cuidadores. No como nos pasó, me acuerdo mucho una vez en que la cuidadora era una señora adulta mayor, de 70 años, pero que tenía 4 hijos, todos de mi rama, no es mi especialidad, pero unas especialidades que ganan más plata que los fisiatras, hijo de madre, pero que no tenían el más mínimo interés por el tema ese que les digo que es un derecho, pero ese no es el derecho, porque no se les iba a quitar el derecho al cuidado de la salud, sino se iba a ajustar, y hay un ajuste razonable de los tratamientos. Si yo estoy tomando un antihipertensivo y el antihipertensivo me está haciendo efectos secundarios, lo retiro. Si yo estoy tomando un antihipertensivo y el antihipertensivo me está causando hipotensión, lo retiro. Si el antihipertensivo no me está mejorando la hipertensión, lo retiro. Lo cambio por otro, cambio el esquema. En este caso, si la rehabilitación ya no tiene objetivos de restauración que mantener, la rehabilitación se acabó. Puedo hacer acompañamiento. El acompañamiento es para que los cuidadores fortalezcan y mantengan sus competencias. Los acompaño. Casi que esa visita es para decirle cómo estás haciendo las transferencias, cómo estás cambiando la posición,
cómo estás dándole confort al paciente. No para que un paciente que está en un estado de paratonía le movilice las extremidades, porque a veces tenemos unas ideas un poquito, a mí me llamaban mucho para que a los pacientes con demencia muy avanzada que estaban con paratonía es eso que está como en posición fetal y que es imposible movilizarle las extremidades, que le pusiera toxina botulínica en cada uno de esos grupos musculares para que la terapeuta pudiera moverlo. Eso no va a pasar, eso no va a pasar, ni poniéndole mucho baclofen, ni nada. Desafortunadamente esa situación es irreductible y eso hay que tenerlo claro. Y si hay que darle confort a ese paciente, tratar de que no pase frío, entendemos que no está pasando hambre. Lo tenemos es que cuidar para que no se le descare la piel, para que, digamos, no haya un evidente sufrimiento, que es difícil en estos pacientes ver ese evidente sufrimiento y cómo prevenirlo. Pues lo que podemos hacer, ya no va a servir mucho mantenerle la deglución de sus propias secreciones, no hay estimulación multisensorial que tenga ningún efecto en él. Entonces es un momento de parar y uno tiene que ser consciente de eso. Y tampoco le va a decir a la familia que tiene que hacer 200.000 cosas. No, este paciente está entrando en una fase de declive, de fase final de la vida y tendrán que tomar las decisiones al respecto que consideren más necesarias. Y los podremos acompañar como equipo a que vivan ese proceso lo mejor posible, pero no vamos a hacer una serie de intervenciones que son inútiles. Y tampoco vamos a ejercer una presión para que el paciente, para los cuidadores, para que hagan cosas que no van a servir. Pero eso toca enseñarlo, pero no cuando está uno en ese último momento. Tiene que hacer un proceso en que le ha ido enseñando al paciente a dónde va a llegar y qué pasa cuando uno llega en ese momento. Siempre tenemos mucha dificultad, por ejemplo, con el tema de la alimentación, ustedes lo saben. Y que la gente entienda, por ejemplo, que el paciente con una demencia muy avanzada, que ya no puede comer por sí solo, no va a pasar hambre, por ejemplo, si uno suspende la alimentación por gastrostomía y solo lo hidrata de manera subcutánea. Que no debe prolongar la vida sin un propósito para el paciente ni para la familia. Pero eso es una cosa que no puede uno decirlo el último día cuando ya está sacando la gastrostomía o cuando está suspendiendo la alimentación por gastrostomía. Tiene que haberlo anticipado. El gran objetivo de nosotros es que la gente pueda comprender la evolución de su enfermedad. Y lo otro que no puede pasar es que si hemos hecho una tarea regular, si nuestras terapias se han visto desganadas, sin humanidad, sin cosificar al paciente, cuando vayamos a hablar de eso no vamos a tener la más mínima credibilidad. Si no hemos sabido ser, digamos, todo el tiempo coherentes y mostrar humanidad ante una situación tan difícil, cuando nosotros digamos, mira, he hecho todo mi mejor esfuerzo, pero creo que ya mi tarea aquí terminó. Si no lo he hecho con esa entrega, la gente no me va a creer. Si no le he mostrado progresivamente, me he sentado unos días a decirle, mira, esta ha sido la evolución que ha tenido tu paciente, esto es todo lo que hemos hecho y esto es lo que sabíamos que iba a pasar y ha llegado ese día, la gente no nos va a creer. Es un tema de hacer y de comunicar y de acompañar. Si no hemos sabido hacer esas cosas, olvídense que al final de la vida la gente va a aceptar la realidad de su situación. Y lo único que vamos a tener es conflicto, nos van a obligar a hacer cosas que no nos van a hacer sentir bien a nosotros, que no le van a servir al paciente, que no le están sirviendo a la familia y que están siendo injustas también con el resto de la población colombiana porque se están consumiendo recursos que no deberían destinarse a eso, porque eso no lo está sirviendo al paciente. No porque los pacientes no merezcan todo, merecen lo que necesitan, merecen lo que hay que hacer, siempre, pero en su justa medida. Y eso es un proceso, no es un día uno que empieza uno y un día final en que termina. Lo tiene que haber construido junto con los pacientes. Así como cuando uno termina y dice, mira, ya estás caminando, estás haciendo todo bien, todos somos felices, eso es un proceso. Como uno va viendo cómo va aumentando los logros, también cuando va en el otro camino, tiene que ir documentándolo y mostrándolo. No para documentarlo en la historia, no para pasar la auditoría, es para mostrárselo a la familia y para mostrárselo también a los que están gerenciando los recursos. Todos tienen derecho a saber que eso se está haciendo de manera transparente y es un proceso. Entonces, yo por eso les propuse algunas escalas, por ejemplo, en
terapia ocupacional puede usar en el auto, puede usar también el Bartel, pero tienen que usarlas como una herramienta y de una manera muy breve escribirlos en las historias. El estado funcional de mi paciente en mi área es tal y tal. Movilidad, o sea, escogen las áreas que corresponden a cada uno. Movilidad, independencia en actividades básicas, comunicación, disfagia, tal. 3 áreas funcionales por cada una de las áreas terapéuticas. Objetivos terapéuticos muy bien definidos, que es mejorar en la escala que yo mismo me he planteado. Y será obligación ya de los coordinadores, de los médicos, unificar eso en un solo gran panorama funcional del paciente que se comunique de manera periódica para que ellos conozcan cuál es su evolución y cuándo hay que hacer transformaciones en el programa. Y las transformaciones son claras. Cuando el paciente tiene posibilidades de mejorar, pues incrementar la intensidad, variar las actividades. Eso también se hace de una manera medida. El incremento en las actividades depende de la respuesta del paciente, pero el decremento también. Si no hay respuestas ante intervenciones óptimas, y eso tenemos que mostrárselo al paciente, la intervención que estoy haciendo para esto y para esto es esta y esta, ¿sí? Quería hacer movilidad. Yo vengo y le hago las movilizaciones. Tú tienes que hacer esas mismas movilizaciones hasta este punto y sostenerlas por tanto tiempo, durante tantos segundos. Muéstrame cómo lo haces. Acuérdate, te dije que hicieras brazos de palanca corta porque el paciente se puede fracturar con facilidad. Eso todo toca ir haciendo y documentarlo. Entonces, un buen registro tendría eso: situación actual de mi paciente, objetivos específicos que voy a lograr en este tiempo, que voy a medir de esta forma y que son relevantes por esto y por esto. Y al final del periodo, resumen qué logré de mis objetivos. Esa es la famosa escala de ganancia o el Goal Attainment Scale, capacidad de adquirir las metas. Aunque eso tiene unas fórmulas muy complejas, en este caso que cada uno escoge 3 áreas funcionales, es simplemente decir, ¿alcancé la meta o no la alcancé? ¿O la alcancé en un porcentaje? Yo no me pondría a decir 10%, 13%, no. ¿La alcancé por completo? ¿No la logré por completo? ¿O no la logré? 0, 50 y 100%. Para que la gente pueda saber si yo voy evolucionando bien. Y como les digo, esa es la única manera de yo decir, la intervención, al final, cuando yo me planteo si mi programa de rehabilitación funcionó, lo que tengo que preguntarme es, ¿esta meta era, digamos, alcanzable? ¿La intervención que yo hice era la mejor posible? Y 2, cuando no la alcancé, ¿es por qué razón? ¿El paciente, la intervención o la enfermedad? ¿Adherencia, intervención o enfermedad? Si uno no hace un informe así, mejor ni para qué se sienta a escribirlo. Ponga, yo fui y me devolví y ya, ¿sí? Ese, digamos que pues con el equipo de coordinación y con la dirección se puede hacer un pequeño formato, pero lo más importante es que como grupo definan sus escalas y las áreas funcionales de interés y que sea una sola, y eso no tiene que ser una camisa de fuerza. Yo lo probaría por 6 meses a 1 año, porque la idea, por ejemplo, cuando lo hicimos en Remeo, hubo una gran resistencia a hacer eso. Había un formato en papel en donde decía meta, intervención, logro. No hubo poder humano para que lo llenaran, y eso era poner un puntico, ni siquiera era escribir, era poner un puntico. Si uno veía un problema, había un muñequito donde uno ponía retracción, 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 leve, moderado, severa, tiene brotado el ombligo, lo que sea, lo escribía en un dibujito, no tenía que escribir nada más, y así lo seguía. Y como les digo, eso se traducía en gráficas para el paciente, es como las gráficas de signos vitales. Es una manera muy sencilla, por ejemplo, para cuando se reúnen con el coordinador, en una sola gráfica tener visualizado cómo funciona el paciente. Lo mismo pasaría en medicina. Hipertensión, cómo se mantuvieron las cifras de tensión arterial durante el mes, dentro de límites, fuera de límites, tal. Cómo está la función renal, cómo está la función no sé qué. Eso todo se puede graficar para que la presentación en un comité, en vez de, no, es un paciente, la familia es muy difícil, no, el señor es muy mal geniado, no, sí, pues sí. Eso no es lo que queremos, eso después se puede, cuando hay dificultades, eso es otra parte de la conversación. Pero en la presentación del paciente, por ejemplo, si yo soy un auditor externo y quiero que me presenten un paciente, preséntenmelo así.
porque lo puedo entender rápidamente. ¿Cuál es su enfermedad de base? ¿Qué desenlaces funcionales están afectando? Y cómo ha sido su evolución durante el tiempo. Es lo que yo les quería contar, es una cosa que se puede hacer. Los invito, por el bienestar de ustedes y de las familias, a que lo hagan, siempre involucrando a los cuidadores desde el principio. Que estas gráficas sean casi que manejo de ellos también. Que ellos sepan en dónde están sus pacientes y lo vayan ayudando a construir. Ese es el gran objetivo y creo que lo pueden alcanzar. Utilicen la estrategia SMART, midan sus metas, califíquenlas y hagan programas de verdad que tengan impacto sobre la vida de las personas que atendemos. Muchas gracias.